Muy buenas tardes, soy René Garro, subdirector del Centro del Clima y la Resiliencia CR2 y les doy la bienvenida a todos y a todas a este ciclo de charlas Ciencia desde la Casa, organizado por nuestro centro. Agradecemos a quienes nos están viendo en estos momentos por Facebook y les contamos que van a haber otras charlas en este ciclo, cuyas fechas y temas les iremos anunciando por nuestras redes sociales. Hoy contaremos con la presentación denominada Los árboles hablan, un atlas de sequía para Sudamérica, 600 años, de cambios y variaciones espaciotemporales que va a dictar nuestro colega Duncan Christie de la Universidad Austral de Chile. Quienes deseen hacer preguntas pueden escribirlas en la sección de comentarios del video y nosotros las trataremos de leer todas al final de la presentación para que Duncan pueda responderlas. Duncan es licenciado en Biología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y doctor en Ciencias Forestales de la Universidad Austral de Chile. Actualmente es investigador asociado del CR2, participa en forma activa en la red de investigación del Instituto Interamericano para los Estudios del Cambio Global y es académico y director del Instituto de Conservación, Biodiversidad y Territorio de la Universidad Austral de Chile. Su línea de investigación abarca la variabilidad de los recursos hídricos en grandes escalas temporales y además participa en diversas iniciativas colaborativas para determinar el comportamiento del hidroclima durante los últimos 1000 años a través de los Andes. Bueno, con esto le doy la bienvenida nuevamente y quería agradecer a nuestro colega y amigo Duncan Christie. Espero que tenga un buen día por allá por Valdivia. Nosotros acá en Santiago tenemos un día casi primaveral con 28 grados. Así que vamos con esto, vamos a aprender mucho hoy día de paleoclimatología, de hidroclima, de esta mezcla entre meteorología y el recurso agua en el suelo. Y sin más que decir, nuevamente agradezco la participación de Duncan. Así que listo, Duncan, para que tú puedas compartir la pantalla y partir tu presentación. Ok, gracias René por la presentación. Buenas tardes a todos. Vamos a ver aquí. Okay. Ahí René creo que se está viendo la portada. Perfecto, Duncan. Ya. Bueno, entonces como decía René, yo les voy a presentar un trabajo que es acerca de un atlas, ¿ya? Un atlas de sequía para Sudamérica, que abarca los últimos 600 años. Y bueno, este trabajo es un trabajo que, sobre todo, un trabajo colaborativo entre un grupo muy grande de personas, especialmente entre científicos de Chile y Argentina, ¿ya? Es prácticamente toda la comunidad de endocrinólogos de Chile y Argentina, más otros colegas claves también de Estados Unidos y Europa. Y es un trabajo que ya lleva alrededor de, el fruto de más o menos una década de colaboración, y ahora hace muy poquito están saliendo los primeros grandes frutos de esto. Un trabajo que ha estado encabezado importantemente por los colegas argentinos Mariano Morales y Ricardo Villalba también, así que sí que están escuchando por ahí, un gran saludo para ellos. Así es que bueno, en esta presentación les voy a hablar de un poco primero acerca de lo que son los archivos ambientales, luego el estudio de los árboles y la dendrocronología, el desarrollo propiamente tal de este trabajo que les mencionaba yo, que es el Atlas de sequías, ¿ya? Y luego les voy a mostrar algunos ejemplos de qué cosas se pueden hacer con este Atlas y qué cosas se pueden ver acerca de correlatos socioambientales a lo largo de la cordillera, principalmente con ejemplos de Chile, y luego algunos eventos extremos que vemos también a través de este Atlas, este producto, ¿ya? Entonces lo primero es, bueno, los atlas en Chile, ¿ya? Lo primero, ¿cierto? Si nos remontamos un poco hacia el pasado, el primer atlas que hubo en Chile, ¿cierto? Fue el que hizo Claudio Gay, ¿cierto? En 1854, que es un atlas precioso, mucha cartografía, la historia física y política de Chile, ¿cierto? Y también muy naturalista acorde a la época, ¿ya? Y dentro de eso, en cuanto a los archivos ambientales, ¿cierto? Por un lado tenemos, como vemos arriba, los archivos históricos, que ahí aparece la Biblioteca Nacional, la Sala Toribio Merina,
Y abajo, ¿cierto? Tenemos lo que vamos a partir de donde aparecen en los trabajos, el fruto, ¿cierto? Inicial de este atlas que aparece de los anillos de los árboles, ¿ya? Este gran archivo natural que utilizamos los dendrocronólogos para reconstruir el clima y la historia ambiental. ¿Ya? Ahí vemos el ejemplo de un árbol increíble creciendo en el Valle de la Concagua de 1500 árboles, 1500 años y su secuencia de crecimiento. Entonces, voy a explicar en un comienzo cómo es la técnica de cómo obtenemos estos datos para después ir entrando a los resultados del atlas, ¿cierto? Se toman testigos del crecimiento de los árboles, ¿cierto? De los árboles vivos con estos taladros, y luego también para extender hacia el pasado las cronologías, se sacan muestras de madera relicta que está sobre el suelo, como esa que está ahí al lado de mi amigo Carlos, ¿cierto? Que arriba la vemos pulida la muestra y vemos cómo esa madera que estaba ahí sobre el suelo estaba hace alrededor de 600 años desde que había muerto. ¿Ya? Entonces de esa forma vamos juntando muestras de distintas edades y distintos tiempos para ir construyendo nuestras secuencias de crecimiento. ¿Ya? Luego viene un trabajo muy largo, muy largo de laboratorio, donde todas estas muestras se preparan, se trabajan bajo la lupa, y se trabaja con cientos de árboles para hacer datación cruzada y asegurarse realmente que todos los años que se le asigna a cada anillo es el año de la fecha indicada y no un año más, un año menos. Entonces eso es justamente una de las grandes ventajas de la dendrocronología, que se puede trabajar con años calendarios exactos. Y así como les mencionaba con esta madera muerta, vamos armando nuestra secuencia, ¿cierto? Donde creo que se puede ver en la flechita del mouse, si no me equivoco. Acá los árboles vivos, ¿cierto? Que se arman estas secuencias que son medidas en las máquinas bajo la lupa estereoscópica. Y luego tenemos estas otras maderas muertas donde vamos comparando los patrones entre ellas y para poder fecharlas e ir alargando nuestras secuencias hacia el pasado. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos toda esta gran colección de sitios de árboles, como les contaba ya, esto es un trabajo que tiene más de una década de colecta por mucha gente, ¿cierto? Acá a la derecha ven parte de Sudamérica con los puntos de distribución de aproximadamente 300 bosques que utilizamos para construir este atlas, ¿cierto? Que está compuesto más o menos por 12 especies. Se utilizan alrededor de unos 15.000 árboles, que en total suman un par de millones de anillos de crecimiento, y utilizamos una métrica muy clásica y muy utilizada para cuantificar la sequía, ¿cierto? Y también los periodos más húmedos, como es el índice de sequías de Palmer, ¿ya? Entonces lo que se hace luego es tomar todo nuestro dominio, que es el mapa que ven ustedes al centro, ese es el dominio espacial que vamos a utilizar para realizar el atlas, y lo cuadriculamos como un tablero de ajedrez, ¿cierto? En píxeles de 55 kilómetros cuadrados, y cada uno de esos píxeles tiene 50 años de datos instrumentales de este índice de aridez de Palmer, ¿ya? Entonces, en cada uno de esos píxeles nosotros tomamos los árboles que están próximos y los calibramos con los datos de esos píxeles, como se ve acá abajo a la izquierda, ¿cierto? Realizamos la reconstrucción del índice de sequía de Palmer, ¿ya? Entonces, en total reconstruimos 2.700 píxeles del índice de Palmer, ¿ya? A ver, tengo una llamada, espero que no sea René que me está avisando que está fallando esto. No. Y bueno, Todo ¿y bien, esto cómo se...? todo bien, Duncan, todo Ah, bien. ya, tenía una llamada y pensaba que eras tú, ya. Entonces, ¿cómo se construye, cómo pasamos de eso a un atlas, a un libro? ¿Ya? Como vemos acá abajo a la izquierda, básicamente los anillos nos dan la posibilidad de armar este libro, en que tenemos estos mapas anuales, ¿ya? Donde básicamente con los árboles lo que construimos es un libro de 600 páginas, donde cada página es un año de
los datos reconstruidos de la sequía en nuestro dominio espacial de Sudamérica, ¿ya? Entonces, básicamente, así conformamos nuestro atlas. Si uno lo tuviera en forma física, tendría un libro de 600 páginas y cada página sería un año que nos mostraría las métricas de sequía a lo largo de nuestro dominio sudamericano. Entonces las especies, algunas voy a mostrar solamente un par de las especies más importantes que utilizamos en la construcción de este atlas, con algunos sitios de muestreo. Acá tenemos la queño en el altiplano, ¿cierto? En el volcán Guayatiri, lo que ustedes ven acá en el centro son los bosques de queño en este lugar muy, muy espectacular. Luego, otro árbol que utilizamos muy importante en este atlas es la araucaria, ¿cierto? Esto es en las cercanías del volcán Yaima. Otra especie estrella que utilizamos también, ¿cierto?, es el ciprés de cordillera, que este es en la Patagonia Argentina. Y el último ejemplo de una especie, ¿cierto?, que utilizamos es la lenga, ¿cierto?, que esto es acá en el volcán Chohuenco, cerca de Valdivia, ¿ya? Antes de mostrarles los resultados, algo más que les voy a mostrar también es, aparte de hacer las calibraciones y verificaciones de todos estos modelos de forma clásica, como se hace en endocrinología con los estadísticos que les mostraba, también se hizo un trabajo muy importante en cuanto a la verificación de la calidad de estas reconstrucciones utilizando registros históricos, ¿ya? Acá hay un trabajo de muy larga data de Charo Prieto, que ha obtenido muchos datos históricos de estas tres regiones, especialmente el Altiplano, La Plata y Chile Central, donde hay bastante literatura y datos que se pueden transformar en datos cuantitativos, ¿cierto? Y les voy a mostrar solamente un ejemplo de verificación de nuestras reconstrucciones con datos históricos para la región del Altiplano, ¿ya? ¿Qué es esto? Entonces les explico esto, que esta curva se ve media enredada, pero es bien simple. En las líneas negras lo que tenemos, ¿cierto?, es la reconstrucción de este índice de sequía, ¿cierto?, como muestra ahí, sobre la media húmedo y bajo la media es seco, ¿ya? Entonces, en líneas negras tenemos lo que nos dicen los anillos, y en las líneas verticales azules y rojas es lo que nos dicen los registros históricos, ¿cierto?, que están recopiladas a través, principalmente en este caso altiplano, del flujo del canal de las minas de Potosí, del estado de los graneros, la producción de praderas, cosechas y las rogativas católicas por lluvia, ¿ya? Que existe un registro muy completo a partir de finales del siglo XVI, ¿ya? Entonces, somos de verificación de la calidad de lo que nos dicen los árboles en forma independiente. Entonces, ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de eventos de sequía y lluvias, y algún correlato con eventos de la historia socioambiental, ¿ya? Entonces, comenzando desde el pasado, uno de los primeros eventos que podemos ver en este atlas buscando algún correlato de la historia, ¿cierto?, es en el año 1536. Como les decía, esto es como que nos remontáramos, tomáramos este libro del atlas y lo abriéramos en la página 1536, ¿ya? Comienza en la página 1400, pero les voy a mostrar algunos ejemplos, solamente algunos ejemplos particulares. Y en el año 1536, esta es la condición de la disponibilidad hídrica en Sudamérica. Abajo, que es lo que va a aparecer en todos los mapas, en la escala en cuanto al índice de sequía, ¿cierto? Por supuesto, el 0 es neutral y el 4 positivo es extremadamente lluvioso, inundaciones muy fuertes. Y a medida que nos vamos a los números negativos, son sequías leves, moderadas, fuertes y muy severas, el -4, ¿ya? Y aquí vemos de las crónicas, ¿cierto?, cómo en el 1536 la marcha de Almagro, de Diego Almagro y Gómez de Alvarado, los registros nos dicen que justamente alrededor del río Itata tuvieron que devolverse, y si uno ve por el mapa de 1536, se condice mucho con lo que dicen, ¿cierto? Como ven acá, muy fuertes lluvias, tempestades, que fue cosa monstruosa, y como es todo en esta tierra llana, pensamos de nos ahogar, ¿ya? Entonces un año muy lluvioso en todo lo que es Chile Central, y acá también vemos los anillos de ciprés de cordillera específicamente, muy gruesos en los años 1536, 37 y 38. ¿Ya?
Otro evento bien particular, ¿cierto?, es cuando llega Pedro Valdivia al valle del Mapocho, en 1540. Justamente en ese momento particular, que es lo que vemos acá, estaba ocurriendo una sequía muy intensa, ¿ya? O sea, los pueblos indígenas que vivían específicamente en Chile central, que había también un centro administrativo incaico en Santiago, en ese momento tienen que haber estado sufriendo bastante en sus cosechas, ya que 1540 fue un año de una sequía extrema muy, muy severa, y el que le siguió también al establecimiento de los españoles en Santiago también fue bastante extremo. Luego hay otro evento particular, si ustedes ven acá abajo, ven este valor extremadamente seco, uno de los más secos en Chile central, ¿cierto? Es el año 1598, que es el levantamiento mapuche y el desastre de Curalaba, ¿cierto? Ese levantamiento se produce justamente en un año posterior a las terribles cosechas que hubo, ¿cierto? Y que sin duda algo tiene que haber tenido también que ver en el gatillamiento, ¿cierto?, de esto, la pésima cosecha y disponibilidad de alimentos que existió el año 1598 y que finalmente después de esto la frontera quedó fijada en el Biobío, ¿cierto?, hasta la independencia de Chile. Otro evento muy particular es la seca de Juan de Mañosca, muy conocida por las crónicas, ¿cierto? Como ustedes ven acá a la izquierda en amarillo, donde Tomás de Santiago, el DIN del Cabildo de Santiago, ¿cierto?, le dirige una carta a Juan de Mañosca, que era el inquisidor mayor del Santo Tribunal de Lima, en que le dice que los impuestos no se pudieron cobrar en estos años en Santiago, producto de la terrible sequía. Y si uno ve los mapas del 37 y 38, nuevamente aparecen sequías bastante severas, ¿ya? Y así vemos otros ejemplos, como por ejemplo la década de la esterilidad de las lluvias, del 1717, 16 y 17, donde Santiago tuvo un fuerte desabastecimiento de agua. También vemos estos 2 años, especialmente en 1717, si se fijan, una sequía extrema, ¿ya? También nos podemos mover a otras regiones de Sudamérica, como vemos que esta sequía que ocurre en la década previa al 1780, que es cuando se ocurre la rebelión, la gran rebelión de Tupac Katari y Tupac Amaru en el altiplano boliviano, ¿cierto?, que ocurre justo luego de 10 años persistentes de sequías intensas en todo lo que fue la región altiplánica, ¿ya? Otro evento muy particular, ¿cierto?, es la gran quema del Alersal entre Puerto Varas y Puerto Montt, de alrededor de 30.000 hectáreas, ¿cierto?, que existían en ese lugar, que fue comenzó el año 63, y como dicen las crónicas, ¿cierto?, aprovechando la sequía del 63, las autoridades de Yanquihue autorizan a los colonos a quemar este gran Alersal, ¿ya? Y vemos, ¿cierto?, como el 63, 64, 65 y 66 tenemos esta gran sequía persistente en toda la zona de la región de Puerto Varas y Puerto Montt, ¿ya? Luego, otro evento muy particular que lo han abordado bastante los historiadores es la sequía altiplánica boliviana de la Guerra del Pacífico, ¿cierto?, cuando Bolivia sube los impuestos a las salitreras de Antofagasta. En ese momento Bolivia estaba sufriendo una sequía tremenda y una hambruna tremenda a lo largo de todo el altiplano boliviano, ¿ya? Y ahora ya para terminar con algunos ejemplos del siglo XX, tenemos este muy particular del año 1914, donde se produjo la inundación de Valparaíso, que es el mayor registro de lluvia desde que existe en Valparaíso el pluviómetro, que es 1861, donde llovió la increíble cifra de más de 1.200 milímetros, ¿ya? Ahí tenemos este mapa donde muestra Chile central con una gran cantidad de lluvias. Y acá tenemos una excelente fotografía, ¿cierto?, para los que ubican bien Valparaíso, la Plaza Aníbal Pinto, quizás les suena más por el Bar Cinzano, ¿cierto?, la gente en bote. Bien increíble este evento del 1914. Luego, otra gran sequía del 1998 que afectó a toda Patagonia, ¿cierto?, especialmente la Patagonia Norte, bueno, y también Chile Central, que hubo racionamiento eléctrico. Y como ese año en particular hubo una gran mortalidad de bosques
en esta región en particular, ¿cierto? Donde tenemos la transición del bosque con la estepa patagónica, ¿cierto? Este evento extremo produjo la muerte de una superficie considerable de bosque, especialmente de Nothofagus, ¿ya? Otro evento relativamente reciente y muy extremo fue el fenómeno del Niño del 1982, ¿cierto? Donde tenemos las famosas inundaciones en Santiago, ¿cierto? Acá vemos la Facultad de Derecho de la Chile, también Viña Valparaíso, tremendas inundaciones del 1982, y que ese fenómeno del Niño al mismo tiempo produjo una gran sequía en lo que es todo el altiplano, ¿cierto? Donde hubo alrededor de una pérdida del 50% de toda la producción agrícola en Bolivia, ¿ya? Ahora, estos atlas de sequía que produjimos nosotros en Sudamérica, ¿ya? Hay otros colegas de endocrinólogos que los han hecho en otros lugares del mundo. Tenemos la ventaja de que existe ya el mapa de sequías de Australia y Nueva Zelanda. Entonces, este mismo evento del 1982 que les mostraba, si lo ploteamos acá, graficamos lo que sucedió también en Australia en ese mismo año. Acá ya tenemos una visión más del hemisferio sur, ¿cierto? Y vemos también cómo ese niño produjo una intensa sequía en todo lo que es Australia y gran parte de Nueva Zelanda, ¿ya? Utilizando también este mapa de sequías, vemos otro evento niño muy particular, el del 1620, ¿ya? Que produjo una tremenda inundación en Santiago y salida del río Mapocho, destrucción del puente del río Maipo, y al mismo tiempo una sequía extrema en el altiplano, ¿ya? Y como tenemos este atlas de sequía de Australia y Nueva Zelanda, podemos ver este mismo año 1620 ya, pero con una visión más hemisférica, y lo vemos también de esta forma. También con una sequía muy intensa en todo lo que es Australia y Nueva Zelanda. Para ir terminando, otro evento muy particular que se puede ver con estos recursos de los atlas, ¿cierto? Que también, aparte del de Sudamérica y el de Australia y Nueva Zelanda, también existe el de Asia, ¿ya? Es la mega erupción del volcán Tambora en el año 1815, ¿ya? El famoso año sin verano, que es la erupción, la mayor erupción registrada por lo menos en los últimos 2000 años, ¿ya? Al año de la erupción ya los aerosoles y las partículas del Tambora se habían esparcido por todo el planeta, y fue tal la magnitud de la erupción del Tambora que tuvo un efecto sobre el clima a nivel global. Acá vemos, por ejemplo, los termómetros de Boston, Ginebra y París, una disminución de entre 2 y 3 grados para el año luego de la erupción. Y acá vemos el mapa de sequía, ¿cierto?, de ese año en particular, y cómo sucedió algo que ya está bastante estudiado, cómo sucedió la falla del monzón, ¿ya? Todas las regiones que tienen monzón, estas lluvias de verano, ¿cierto?, cómo fallaron estos monzón, y tenemos grandes sequías, ¿cierto?, en toda la región del monzón sudamericano, acá, ¿cierto?, Bolivia, sur de Brasil, norte de Australia, y también en todo el monzón de la India y el sureste de Asia, ¿ya? Entonces también estos recursos nos permiten irnos al pasado y tener una escala global de eventos en particular. Y finalmente, si es que tomamos ahora el promedio de toda la reconstrucción de los 400 años de este atlas a lo largo de todo el dominio sudamericano, tenemos este gráfico de acá arriba primero, que es el índice, ¿cierto?, de sequías de toda esta región para los 400 años, del año 1400 hasta la actualidad. Y si es que hacemos un análisis de intervalo de recurrencia de eventos extremos, ¿ya? Los cafecitos son las sequías intensas, los azules son inundaciones, y luego si es que sumamos los eventos extremos, tanto sequías como inundaciones, y lo vemos a través del tiempo, vemos cómo hacia el año 2000 el intervalo de retorno de estos eventos extremos cada vez se hace más pequeño, ¿ya? O sea, quiere decir que cada vez el tiempo o la cantidad de años que pasa entre un evento y otro es menor. Se están haciendo mucho más comunes estos eventos extremos, ya sean sequías intensas o inundaciones intensas, ¿ya? Y para adelantarles algo que vamos a implementar en el CR2, esperamos que durante este año lo podamos hacer,
así como algunos de ustedes seguramente ya conocen el explorador climático, el gran esfuerzo que han hecho los colegas climatólogos para montarlo. Esperamos justamente poder montar este explorador del Atlas de sequía que uno le permita, por ejemplo, ver todo lo que yo les mostré y mucho más, ¿cierto? Ver mapas, extraer series de tiempo desde el año 1400 en adelante, y también eso uno después puede compararlo con los otros atlas que están disponibles en otras plataformas ya establecidas de los colegas de Europa, Asia y Australia, ¿ya? Entonces, esta es la visión global, esta es la red global de atlas de sequías que existe hoy en día, luego de que se concluyó el de Sudamérica, ¿cierto? Existe el atlas de Norteamérica, el de México y Centroamérica, Europa, Asia, Nueva Zelanda y Sudamérica, ¿ya? Cada uno tiene sus fechas particulares de comienzo. El de Sudamérica comienza en 1400, el de Australia y Nueva Zelanda en 1500, por ejemplo, el de Europa el año cero, ¿ya? Entonces, este tremendo recurso va a permitir tener una visión bastante global de la historia de al menos los últimos 600 años del clima en nuestro planeta, ¿ya? Muy, muy útil este recurso que nos brindan los anillos de árboles. Y bueno, como les mencionaba en un comienzo, todo este trabajo es más o menos al menos una década de trabajo por este grupo de colegas argentinos y chilenos principalmente, más otros colegas de Estados Unidos. Así es que también ahí les muestro algunos de las personas que han colaborado en la confección de este trabajo. Y eso sería, estimado. Muchas gracias. Excelente, Duncan. ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. Perfecto. Oye, bueno, primero que nada agradecerte por la charla, pero más allá de eso también agradecerle a ti y a todo el grupo de colegas, como decías tú, de este esfuerzo de casi una década, que entre paréntesis ha sido una década seca acá en Chile Central, ya vamos a hablar de eso. Así que de nuevo felicitaciones por la presentación en particular y por el esfuerzo decadal que han hecho de compilar esta gran colección de anillos de árboles y finalmente llegar al SADA. ¿Mm? Oye, primero que nada quería también agradecerle a toda la audiencia. Me dicen por interno que tuvimos un máximo como de 200 y más personas viendo tu presentación, así que ha sido muy, muy positivo también la recepción que hemos tenido dentro del CR2 y fuera de ello. Y tenemos una serie de preguntas acá que me han ido transmitiendo, así que te las voy a ir cantando, Duncan, ¿te parece? Ya. Bueno, las primeras tienen que ver, son como bien prácticas y llamémoslas tecnológicas, y tienen que ver con precisamente el Atlas. Como decías tú, va a haber un explorador, pero probablemente a lo mejor van a estar estos productos en forma libre previamente. Si nos puedes contar un poco más de cuál es la hoja de ruta de poder divulgar estos datos, incluyendo el explorador, pero no solamente reducido a eso. Sí, bueno, lo primero, próximamente, yo creo que tal vez el próximo mes va a salir una primera publicación de este trabajo, que está encabezada por Mariano Morales, y de la mano con eso vamos a primero poner a disposición de todos los datos de este atlas en el sitio del CR2, seguramente también se va a colocar en otros sitios del NOAA, ¿ya? Así es que ahí va a estar esta primera base de datos disponible para quien la quiera manejar con herramientas un tanto avanzadas, ¿ya? Pero luego de eso vamos a desarrollar lo que les mostraba yo, este explorador, que la idea es que eso sí esté disponible para todos los usuarios en cuanto a que va a ser un recurso, yo creo que especialmente educacional, bien importante, porque van a poder acceder a estos datos y a mirar las páginas de este atlas cualquier persona que no tenga formación específica en el área ni en manejo de datos especializados, ¿ya? Un explorador bien didáctico como el que existe hoy día en el Serie 2 para los datos instrumentales. Así es que ahí, bueno, ese seguramente va a tomar un tiempo, pero ese esperemos que tal vez, no sé, dentro del año esté listo. No, yo creo que lo mismo que hacías tú cuando uno empieza a ver esta relación entre ciertos eventos históricos relatados en las crónicas, en fin, y los eventos climáticos, yo creo que va a haber una explosión de gente mirando ese tipo de cosas. Oye, y para no salirme del tema general y después avanzar a otras preguntas, también hay algunos colegas que preguntan por el Facebook si hay alguna posibilidad
de extender este tipo de atlas a las zonas de bosques más tropicales, por ejemplo África, pero incluso Sudamérica, ¿cierto? Porque el SADA es South American Drought Atlas, pero no incluye los bosques tropicales o neotropicales. Cuéntanos un poquito de eso, ¿cuál es el estatus de moverse hacia Sí, las bueno, latitudes este es más un trabajo bajas? que en realidad es un trabajo que no se detiene, ¿ya? En cuanto a dos dimensiones, una es la temporal y la otra es la espacial. La temporal es que nosotros siempre estamos realizando nuevas colectas y extendiendo estos registros más atrás del 1400. De hecho, hay muchas zonas donde los registros abarcan al menos el último milenio, y hay otras zonas donde incluso el colega Antonio Lara tiene hasta un par de miles de años, ¿ya? Entonces, es un trabajo que en cuanto a la dimensión temporal nunca para. Y en cuanto a la dimensión espacial, ampliar este dominio geográfico, también se está empezando a trabajar bastante en cuanto a seguir subiendo hacia el norte, ¿ya? Hay colegas de endocrinólogos en Perú, Jimmy Requena y otros que están trabajando en realizar una red más o menos importante, en realizar colectas en todo lo que es subiendo por Perú, y también hay otros colegas que están en la parte más amazónica de Bolivia, así es que ahí hay todo un campo de desarrollo que va a continuar. Y uno podría pensar, Duncan, que uno podría hacer un meta-atlas, en que por una parte, porque los árboles no, me imagino que también tienen sus limitaciones, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en la zona de Brasil están todos esos registros de estalactitas, bueno, más en las zonas de los Andes ecuatoriales están todos los registros de glaciares. ¿Tú te imaginas que a lo mejor en el futuro no se puede mover hacia ese lado? Yo sé que tú en parte lo has estado haciendo, pero a nivel de atlas, ¿ves alguna posibilidad? Eh, bueno, se podría, dependiendo de la técnica que uno utilice y la resolución que uno quisiera ocupar. Por ejemplo, si queremos mezclar algunos registros con anillos de árboles, tenemos que tratar de que hablen el mismo lenguaje en cuanto a que tengan resolución anual, por ejemplo, ¿ya? Hay algunos testigos de hielo que lo tienen, algunos estalagmitas también, ¿ya? Entonces, no sería loco poder llegar a pensar en hacer algo mixto a futuro para ir también ampliando espacialmente esto. Ahora sí, se me olvidó decir también que en Brasil también hay colegas que también están trabajando fuertemente con nuevas especies, en realizar nuevos registros dendrocronológicos ahí. Así que, como te decía, yo creo que esto fue lo primero que se hizo, que se está terminando ahora, pero va a seguir ampliándose. Hay pega para rato. No, ya lo creo, ya lo creo. Oye, Duncan, y otra pregunta que no sé si era de la audiencia o estaba en mi mente. Cuando uno en unos 50 años más extienda este atlas e incluya la mega sequía, porque tú nos hablaste de toda la sequía y veía cómo te iba aproximando al siglo XX, llegaste a la última, no me acuerdo cuál era, el 82 o el 98. Uh -huh. Eh, ¿Cómo crees que se va a ver la mega sequía de Chile Central? ¿Irá a destacar en el SADA del año 2030 o del 2040? Sin duda que va a ser un evento de los más llamativos. O sea, de hecho, los mismos trabajos que hemos hecho contigo y otros colegas en cuanto a hacer reconstrucciones puntuales, como para las precipitaciones de Chile Central, ya vimos que este evento de la mega sequía, cuando hicimos ese trabajo, que creo que el último año que teníamos era el 2014, Así es. si no me equivoco, ya era un evento que uno en ese momento podía decir de que con suerte en los últimos 1000 años había ocurrido uno o dos más, ¿ya? Pero luego de estos 5 otros años que ha continuado esta mega sequía, yo me atrevería a decir de que al menos dentro de los últimos 1000 años, yo creo que sería el único evento de esas características. Vamos a ver, va a ser interesante porque claro, no se puede superponer el mapa que tenemos actualmente de la mega sequía con pluviómetros con el SADA. Todavía no se Eh, pueden pegar esas cosas, pero pero justamente estos atlas con esta métrica del PSI, ¿ya? Los datos están tratados en que justamente lo que dicen los árboles al PSDI. escalan al PSI instrumental con los estadísticos en cuanto a varianza, etcétera, para que tú puedas justamente irle, entre comillas, pegando los datos instrumentales de PSI. Así que eso no hay problema. Ah, excelente. Ya, bueno, ahí tenemos muchas cosas que hacer. Oye, Duncan, tenemos como unos 5 o 10 minutos más de pregunta. Otro colega con un muy buen ojo se fijó que en alguno de los ejemplos que tú diste, la zona de Chiloé aparecía muchas veces,
relativamente húmeda en términos de anomalía, dentro de un contexto mucho más seco, sequía hacia el norte o incluso sequía hacia más al sur en la Patagonia. No sé si tú has reparado en eso, ¿habrán sido estos casos particulares? ¿Habrá algo en particular en Chiloé, en la No, isla no de había, no Chiloé? había- no había reparado en ello. Eh, pero bueno, tú sabes mucho mejor que yo ese tema de cuán variable es los patrones al sur de Puerto Montt con respecto a lo que ocurre al norte, de cómo el niño tiene una influencia muy importante, ¿cierto?, hacia Chile central y va disminuyendo hacia el sur. En cambio, las forzantes de origen antártico tienen una influencia muy fuerte al sur y van disminuyendo hacia el norte. Entonces, yo creo que también ese tipo de influencia de los forzantes hace de que los patrones no sean siempre los mismos, estáticos y homogéneos, ¿ya? Pero sin duda que hay mucho trabajo Perfecto. en todo eso también, como tú lo sabes mejor que yo. No, no, tampoco lo sé muy bien, pero seguro que vamos a aprender mucho. De hecho, otra de las preguntas también era cómo esto nos iba a ayudar a colocar a saber más del niño y la oscilación del sur. No sé si, por ejemplo, en el artículo que ustedes ya están preparando, han estado mirando estos patrones de escala global y cómo han evolucionado, por ejemplo, hay reconstrucciones de otras latitudes, ¿verdad? Pero esto irá a ayudar a la comprensión del fenómeno ENOS. Sin duda que sí, o sea, el tener estos mapas espaciales, porque hasta el momento se ha trabajado principalmente con series de tiempo individuales, pero el tener estos mapas espaciales te ayuda a ver cuán dinámico y no homogéneo es la ocurrencia del niño a nivel del territorio, ¿ya? Por ejemplo, no mostré acá, por supuesto, todo lo que uno puede ir viendo, pero se pueden ver cuando uno compara estos resultados con lo que ocurre en Australia o Nueva Zelanda. Uno puede ver eventos niños como los que les mostré yo, que sea el patrón que uno esperaría, ¿ya? Por ejemplo, sequía en altiplano, sequía en Australia, lluvioso en Chile central, pero también uno puede plotar un evento niño X del año, no sé, del siglo XV, XIV, XVI, que está documentado por otras reconstrucciones independientes, y ve que en realidad ocurre lo que uno esperaría en Sudamérica, pero no en Australia, o viceversa. Se expresa muy bien en Australia, pero en Chile central no pasa nada, no llueve, ¿ya? Entonces, tener esta dimensión espacial, sin duda que va a ayudar mucho a la comprensión de qué tan complejo es el fenómeno del niño en cuanto a su expresión espacial. Oye, no, esto, como decía yo al comienzo, puede explotar en el buen sentido de la palabra por varias partes. Uno, esta relación con la historia, con llamémosla la historia social. Pero claro, el ver los diversos, como se habla ahora de los sabores del niño, ¿cierto? Los niños Eastern Pacific, Central Pacific, porque yo siempre con mis conversaciones con mis colegas palio, partiendo por Duncan, Antonio y muchos más, claro, cuando uno tiene una pura serie y una serie de precipitación es un gran avance y lo ve su relación con el niño, pero tener el mapa, realmente tener la huella digital de lo que está pasando en Sudamérica y aún más a nivel casi global, realmente va a ser muy, muy interesante. Oye, Duncan, me preguntan por ahí, un poquito saliéndonos de la parte más científica, yendo a la parte más técnica, hay algunas preguntas, tal vez después tú puedes dar algunas referencias. No sé si ustedes tienen un sitio web de dendrocronología donde la gente pueda ir y saber más, aprender de las bases de esta técnica que tú mostraste inicialmente. Y lo otro que me pregunta, entonces, una es si hay como un lugar de referencia donde mirar la paleoclimatología de Chile. Y la otra es también, tú mostraste de que hay mucho trabajo, hay mucha labor ahí de mirar en el laboratorio, pero seguramente que en el tiempo han habido avances tecnológicos que los han ayudado a ustedes. Supongo que ser dendroclimatólogo hace 40 años no es lo mismo que ser ahora, o siguen siendo igual de intenso en la labor de mirar los anillos. Bueno, lo primero, sí, nosotros en el laboratorio de la Universidad Austral tenemos un sitio web que es dendrocronología.cl, ¿ya? Y también algo que estamos conversando con los otros colegas dendrocronólogos del CEREDO es justamente dentro de la página del CEREDO empezar a elaborar una sección de estos temas en particulares, ¿ya?
Eh, Ahora de cómo ha ido cambiando la endocrinología en el tiempo, sí, con el tiempo se han ido sumando nuevas técnicas. Eh, yo les mostré, este atlas está desarrollado íntegramente con la métrica más clásica que utilizamos nosotros, que es el tamaño de los anillos, la medición de los anillos, ¿ya? Pero también esta última década, y nosotros estamos comenzando a trabajar con ello, también se ha desarrollado mucho lo que son los isótopos dentro de los anillos, ¿ya? O también la química de los anillos para ver erupciones volcánicas o contaminación, ¿ya? Así que también hay otra, o la densidad de la madera, hay otras técnicas también, otros proxy que uno puede también obtener de cada anillo en particular, ¿ya? O sea, desde un anillo en particular de un mismo año, uno podría llegar a tener con distintas técnicas diferentes visiones complementarias entre sí, ¿ya? Claro, claro. No, ya lo creo que... Pero el análisis mismo se ha ido... Hay instrumentos que les permitan ir más rápido en esta revisión de los anillos, o sea, tienen que ir uno por uno, eh, pero ¿se sigue haciendo de manera visual o hay algunas otras cosas que se han ido ocurriendo, Duncan, en el flanco tecnológico? Han empezado a aparecer nuevas cosas como trabajar con escáner, dejar de lado la lupa, pero todas esas cosas, eso en particular tiene sus ventajas y desventajas, ¿ya? Eh, Hay lo que es particular de trabajar como yo le mostraba en esta diapositiva bajo la lupa y mirando la madera directamente. Eso es algo que dependiendo de los laboratorios, algunos laboratorios le dan más importancia que otros. Nosotros en la Austral nos gusta ese método en particular porque es trabajar directamente con la madera, ¿ya? Pero sobre todo yo diría que los avances van por el lado de lo que te mencionaba yo, de poder realizar estas cronologías nuevas, aparte de lo que son los anchos de anillo, con Sí, isótopos estables, de acuerdo. química, densidad, etcétera. Por cierto. Oye, y creo que tal vez es de las últimas preguntas, Duncan, porque me imagino que te hemos tenido ahí harto rato conversando. Alguien dice que en algún lugar, no sé si en una clase o en algún otro evento, escuchó de una sequía de alrededor de 30 años en Chile Central, durante la colonia, que Ujú. terminó además con un año sumamente lluvioso. Así Ajá. también, en tu registro, ¿cuál fue la más larga que ustedes como que han visto en Chile Central? ¿30 años? Porque esa, No, esa sí que 30, sería una mega, sería la giga sequía. sí, 30 años, la verdad que al menos lo que nos dicen los anillos de Chile Central, que específicamente para esa región tenemos un registro muy, muy bueno y que va más atrás del 1400. Claro. Con- ya hemos hecho trabajos en los que tú has participado que comienzan el año 1000, pero para Chile Central no tenemos ninguna sequía intensa de 30 años, ¿ya? Y esperemos que no la tengamos nunca hacia el futuro tampoco. Pero Ojalá. no, No, 30 años para este Chile año, Central. sí, Lo que sí, 30 años parece de que las tampoco cosas muy está así. de las cosas muy particulares que se ven en Chile Central, sí, es que eh, si uno analiza los últimos 1000 años de lluvia en Chile Central, ve que el periodo más lluvioso y en cuanto a la intensidad y a la persistencia de la lluvia es mediados del siglo XIX, ¿ya? O sea, el pic de los últimos 1000 años fue alrededor del 1850. Y ahí uno podría decir que, sí, que hubo unos 20, 30 o 50 años muy lluviosos. Por supuesto, intercalados años secos, pero en general años muy, muy lluviosos fue el máximo avance glaciar de los últimos 1000 años también. Y cómo después de esa fecha, cómo a partir del 1860 comienza a bajar la precipitación en forma sostenida, por supuesto con años muy lluviosos entre medio, pero comienza a bajar en forma sostenida la lluvia en Chile Central. Claro. Sí, lo que mostrabas tú. Y por otra parte, en algunos lugares va a ocurrir también excesos pluviométricos, ¿m? Los que hemos tenido Sí, eso lamentablemente. es algo bien, bien interesante también porque y lo conversamos nosotros dos el otro día de cómo el altiplano, que nosotros la última reconstrucción que habíamos hecho con los colegas argentinos del altiplano, veíamos que hasta el año más o menos 2010, creo que esa reconstrucción terminaba antes del 2004, no recuerdo muy bien, como uno veía una caída sostenida de las lluvias desde el año 1930 en adelante, ¿ya? Pero lo que vemos ahora es que después, y también yo no lo que esperaría con lo que dicen los modelos predictivos de la lluvia, es que esa región se vaya secando cada vez más, pero sin embargo, después del 2010, a partir del 2011, lo que vemos
es que todos los veranos, o gran parte de los veranos, han sido con lluvias muy intensas, ¿ya? Entonces también Sí, hay tal una vez sorpresa. se puede definir un índice de qué porcentaje del área en un determinado año está con una anomalía o muy baja o muy alta. Esa va a ser una curva también interesante. Sí. Oye, Duncan, nuevamente te quería agradecer. El único problema, esta cosa ha sido realmente súper buena porque, como te decía, hubieron más de 200 personas escuchando. Yo he estado tratando con José Barrera del CR2, ¿cierto?, de organizar las preguntas, pero imagino que hay muchas más. Ya podrán contactar a Duncan y lo único que se pierde un poquito esta cosa de la conexión personal en estas cosas. Así que yo he monopolizado las preguntas, pero son preguntas del público. La última, y creo que con eso, perdón, José Barraza, lo último que quería, la última pregunta, alguien te dice con cuántas publicaciones más o menos, perdón, cuánto se ha publicado sobre dendroclimatología de América del Sur desde 1990. Antes que responda, solamente una anécdota personal. Yo creo que yo conocí a Duncan y a todo el grupo de Palio en un congreso muy interesante en Malargüe el año 2006. No sé si te acuerdas. Muy bien. Había más paleoclimatólogos que climatólogos, así que me imagino que igual la comunidad es grande y también aprovecho de saludar si es que nos están viendo los colegas argentinos, especialmente a Ricardo Villalba. Pero te dejo la pregunta a ti, más o menos, ¿de qué orden de cantidad de trabajos de dendroclimatología en Sudamérica hay en las últimas décadas? La verdad que es una pregunta, es difícil que te dé un número porque es mucho, ¿ya? Es mucho. O sea, entre lo que se publica, básicamente los principales lugares o países donde está la comunidad en Sudamérica es en Argentina y en Chile. Y al mismo tiempo las dos comunidades trabajamos como una gran comunidad, y la cantidad de trabajos que se han publicado a partir del 1990, no sé cuántos serán, René, pero son muchísimos. O sea, no sabría darte un número, no son 20, 30, 40, 50, fácil, más de 100, no sé, son muchos trabajos, ¿ya? Porque también no todos los trabajos son de reconstrucciones, sino que también como para que uno pueda hacer trabajos de reconstrucciones climáticas, hay mucho trabajo previo que también se va publicando, que es desde simplemente estudiar si es que un árbol se puede o no utilizar para endocrinología, ¿ya? O sea, aparte de ver si es que tiene anillos anuales, si tiene periodicidad del crecimiento, etcétera. Y así es que dentro de todo ese tipo de trabajos que involucra la dendroclimatología, la verdad que es mucho, mucho lo Sí, que ya se lo ha. creo, ya lo creo. Y más Así que aún trabajando dentro de esta comunidad que es bastante colaborativa, así que se ha avanzado muy, muy rápido. así es. Bueno, Duncan, nuevamente gracias. También le quería agradecer a Francisca Muñoz y José Barraza. Delante me equivoqué, dije José Barrera, pero ese es otro. Es José Barraza de Divulgación y Comunicaciones del CR2, más todos los colegas de divulgación del CR2, Michelle, Nicole y Francisca, que nos ha estado apoyando en la parte técnica, así que también les agradezco a ella y a la audiencia y a ti, Duncan. Así que un abrazo y espero que todos se mantengan saludables y si nos agarra, que nos agarre suave esta cosa. Ya les vamos a ir contando, creo que la próxima, en 1 o 2 semanas tenemos la próxima charla de este tipo en el CR2, les vamos a informar por los canales habituales y probablemente, si mal no recuerdo, es algo sobre calidad del aire, Rodrigo Seguiel, en fin, ahí les vamos a dar más información. Así que estén atentos y gracias Duncan y gracias a todos nuevamente. Muchas gracias Duncan. Bien, René, muchas gracias. Chao a Que todos. estés bien. Chao, chao. Chao, chao.